seguidor de Cristo, no solamente ser uno que escucha a Cristo, ser discípulo también implica abandonarlo todo. Eso es lo que implica ser un discípulo del Señor Jesucristo. Nadie puede servir a dos señores. Y estas palabras son palabras que de seguro sonaron fuerte en los oídos de aquellos primeros creyentes. No se puede servir a dos señores. O se sigue a Cristo o se sigue al otro Señor que está en lugar de Cristo. El punto es que para ser discípulo hay que renunciar a todos los demás señores a quienes servimos en esta tierra. Ser discípulo implica dejarlo todo, abandonarlo todo, para estar con Él todos los días. No hay un día en el mundo en el cual el discípulo no esté con su Señor, con su Salvador, con su Rey. Desde que se levanta, el discípulo está con Cristo. Acostado, ahí está el discípulo con Cristo. Si está trabajando en su negocio, en su empresa, en su oficina, ahí está el discípulo con Cristo. No le abandona, le sigue de día y de noche. En cualquier contexto donde se encuentre, ahí encontramos al discípulo. Hechos capítulo 1. Verso 21 al 22, es interesante observar este pasaje. Observe lo que dice. Es necesario pues que todos estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Este texto es interesante por dos razones. Primero, aquí se destacan los requisitos que se necesitaba para ser un discípulo, pero también para ser un apóstol. Para ser un apóstol, entendían los discípulos, que la persona candidata a ese ministerio debió haber estado con el Señor desde que él fue bautizado con el bautismo de Juan el Bautista, hasta el día en que el Señor ascendió a los cielos. Para ser candidato al apostolado, se debía haber sido un seguidor de Jesús. Debió de haber abandonado todo en el mundo para seguir a Jesús donde quiera que fuera, en todo tiempo. Eso era un requisito fundamental. Pero ese mismo principio también
era el principio necesario para el discipulado. Una persona que no hubiese sido testigo de la obra de Cristo, haciendo milagros, una persona que no hubiese sido oidor de Jesús, o sea, un alumno que se sentó en la escuela de Cristo durante esos 3 años, no estaba calificado ni para ser discípulo, y mucho menos para ser un apóstol. Entonces, un discípulo era alguien que se había expuesto a las enseñanzas de Jesús desde que éste arrancó su ministerio, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, hasta el día de su ascensión a los cielos, de lo cual también había sido un testigo presencial. Entonces, para ser un discípulo, en los días de aquellos apóstoles, esas eran condiciones o requisitos necesarios. Hoy, para ser un discípulo, la escuela es la misma. Porque aquellas enseñanzas a las cuales estuvieron expuestos los discípulos, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor Jesucristo, están registradas en la palabra de Dios. Están registradas en los evangelios y en los escritos apostólicos por aquellos hombres que fueron testigos presenciales, recipientes de primera mano de las enseñanzas que les impartió Cristo y que les impartió el Espíritu Santo para convertirlos en discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, un discípulo no es meramente aquel que levanta la mano, pasa al frente y da un paso de fe. No, un discípulo es aquel que ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador y se ha expuesto de manera continua a la enseñanza, al ministerio del Espíritu Santo a través de la escuela que Cristo tiene establecida en medio de su iglesia. Eso es un discípulo, o ese es un discípulo. Es necesario, dice aquí, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y de ese grupo tomaron a 2, de los cuales ellos entendían eran los más representativos, los más bien aprovechados, los que más habían asimilado las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Quiénes del grupo han estado constantemente ahí, al pie, sentados a los pies del Señor? ¿Quiénes? Bueno, ahí está Matías y ahí está Bernabé. Cualquiera de los dos es bueno, porque ellos están ahí desde el principio. Siguieron a Jesús paso por paso. Fueron testigos presenciales de todo lo que Jesús hizo. Y estuvieron expuestos a cada una de sus enseñanzas, todo el tiempo, sin vacaciones, sin día feriado. Donde Cristo estaba, ahí estaban ellos, hambrientos y sedientos
de las enseñanzas del maestro. Eso es un discípulo. Eso, amados hermanos, es lo que significa ser un discípulo. Necesitamos esa clase de hombres y de mujeres que en los días del Señor constantemente estaban expuestos. Y es interesante observar, hermano, que no solamente había muchos hombres, también había muchas mujeres que le seguían. Muchas mujeres. El libro de Lucas es un libro amplio en ese sentido, narrando la manera en que las mujeres seguían al Señor y le servían al Señor. No solamente habían varones, se destacan mucho a los apóstoles, pero también había detrás del Señor una enorme cantidad de damas que no solamente estaban expuestas a sus enseñanzas, sino que también eran fieles creyentes, devotas creyentes. De hecho, es interesante que en el contexto de su crucifixión, quienes estaban allí en lo general no eran los hombres, eran las mujeres, al pie del cañón ahí, paso a paso. La cantidad de mujeres que iban detrás de esa cruz era enorme. Los hombres, la mayoría de aquellos que le siguieron durante mucho tiempo, brillaban por su ausencia en esos eventos finales de la crucifixión del Señor. Estaban muy ocupados posiblemente, en muchas otras cosas, pero la verdad es que estaban ausentes, esa es la realidad, estaban muy ocupados en otra cosa. También quizás estaban siendo prudentes, tú sabes, esto es un problema, quizás yo no quiero problemas en la vida, yo soy un hombre que no quiero problemas. Eran muy cautos, no querían verse involucrados en un tumulto allí, con guardias romanos y esa cosa, eran prudentes. Por eso en esos eventos finales de los días del Señor Jesucristo, muchos de ellos brillaron por su ausencia. Sin embargo, vemos allí una gran cantidad de mujeres que estaban allí siguiendo al Señor en medio de aquella terrible situación. A partir de Pentecostés se designó con ese nombre a todos aquellos que habían sido ganados para Cristo mediante la predicación del Evangelio. De hecho, el mandato expreso del Señor a sus discípulos fue registrado en Mateo capítulo 28. Nota el mandato expreso del Señor. Nota el mandato expreso del Señor. Mateo 28. Un texto muy conocido. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese pasaje ahí resume en esencia lo que significa ser discípulo. Primero, discípulo es aquel que es un seguidor de Jesús. Él dice, yo estoy con vosotros. ¿Con quiénes? Con los discípulos. Los discípulos pueden seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él está con los discípulos. Él no está ausente de ellos. Él no está alejado de ellos. Él está con ellos. Y el con aquí es al lado de. Como el que va contigo ahí, caminando por el camino. A tu ladito ahí, hombro con hombro. No atrás, no, al lado tuyo ahí. Con significa al lado de. No delante de, no detrás de, no, al lado tuyo ahí. Yo voy ahí. Estaré con vosotros. Junto a vosotros, al lado de vosotros. Y dice ahí todos los días. Amados hermanos, ser discípulos es seguir a Jesús todos los días. No cuando mi ánimo está en alta. No, todos los días.
En cualquier circunstancia, en cualquier situación, donde quiera que estemos, estamos ahí al ladito de Jesús. Usted está en el baño, Jesús está ahí con usted. Está en la cocina, Jesús está ahí. Está en el negocio, Jesús está ahí. Cuando usted está corrigiendo a alguien, Jesús está ahí con usted. Cuando está amonestando a alguien, Jesús está ahí. Cuando está con su esposa, Jesús está ahí. Cuando está con sus hijos, Jesús está ahí. Donde quiera que usted vaya, que usted esté, ahí está con Jesús, al lado de Jesús. Ahí usted es un discípulo de Jesús. Y note que dice hasta cuándo dura el discipulado, hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo usted debe ser discípulo? Hasta que se muera. Hasta el fin del mundo. Estaré con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice él. Cuando el mundo termine, se acabó el discipulado. No más discípulos cuando termine el mundo. Pero mientras haya mundo, habrán discípulos. Eso es lo que dice ahí, mi hermano. Eso es lo que dice ahí. Mientras haya mundo, habrán discípulos. Y este mandato es un mandato universal. Id y haced discípulos. Y la palabra haced es una palabra, es un verbo de acción. Haced discípulos. ¿Qué significa eso? Tomar la Biblia y enseñársela al que no la conoce. Tomar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y enseñársela a quien no la conoce. Eso es hacer discípulo. Amados hermanos, nadie puede ser discípulo sin conocer la palabra de Dios. Nadie puede ser discípulo sin conocer la palabra de Dios. Es imposible. Porque nadie puede ser lo que no es. Nadie puede obedecer lo que no conoce. Nadie puede saber lo que no se le ha enseñado. De ahí que ser discípulo es seguir a Jesús, pero seguirlo a Él en función de la revelación de su voluntad plasmada en los evangelios, plasmada en la palabra de Dios. Eso es ser discípulo. Entonces, un discípulo es aquel que ha sido y es enseñado en la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las cosas que mandó el Señor. Para ser guardada, el discípulo las estudia, la conoce y las aplica a su vida. Eso es un discípulo. Alguien que estudia las enseñanzas de Jesús, cree las enseñanzas de Jesús, obedece las enseñanzas de Jesús. Eso es ser discípulo. Se nos manda a ir, se nos manda diciendo id y hacer discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios. Anoche habían 14 inconversos en la reunión de hombres que tuvimos en la iglesia. 14. Y estamos orando para que el Señor haga de estos hombres discípulos. Discípulos de Jesús. Porque qué mayor bien le podremos hacer a esas personas en esta tierra. Usted le puede dar un plato de comida y volverán a tener hambre al otro día. 2 horas después tienen hambre otra vez. Le da un vaso de agua y desde que suda inmediatamente tiene otra vez sed. Usted le da 2 o 3 pesos, se mete a un colmado, compra un refresco y se fue en los 3 pesos.
¿Qué usted puede regalarle a alguien que sea significativamente valioso para esa persona? De este mundo nada realmente, porque aquí todo coge moho, todo se enmojece, todo se envejece, todo se daña, todo se corrompe, todo se pierde. Ahora, el regalo del Evangelio, vida eterna en Cristo Jesús, que es la oferta de Cristo para sus discípulos, es un regalo que lo disfrutará en esta tierra, gozando de todo lo que Dios ha hecho para él, pero también lo gozará en la eternidad, en el cielo cuando parta de esta tierra. De manera que el regalo, la inversión, pongámoslo así, la inversión más grande que usted puede hacer en un ser humano es hacerlo discípulo. Pero usted convertirse en el instrumento para impartir ese discipulado a esa persona, sacando de su tiempo, para ir donde está esta persona, para enseñarle el Evangelio, para que crean ese Evangelio y guarden ese Evangelio. Amados hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles en esta tarea. Que Dios nos ayude a vivir para hacer esa tarea todos los días de nuestra vida. Un discípulo hace discípulo. No se queda de brazos cruzados, simple y llanamente como un mero oidor. Un discípulo es aquel que cree ese Evangelio y siempre se esforzará por dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Id y haced discípulos a todas las naciones. Nuestra tarea, amados hermanos, es grande. Son todas las naciones. Abarca, comprende a todas las naciones. No hay bandera excluida del trabajo del discipulado. No hay bandera excluida. Todas las banderas están incluidas en ese trabajo. Tenemos esa tarea, como ya hemos señalado muchas veces. Aquellos hombres entendieron ese llamado, asumieron esa responsabilidad. Y fruto de ello, hoy estamos aquí congregados, haciendo lo mismo que ellos hicieron, haciendo discípulos. Haciendo discípulos. Entonces, un discípulo es aquel que se ha convertido y se ha bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y esto no es meramente el bautismo en agua. El bautismo en agua representa lo que es el bautismo en el Padre. El bautismo en agua representa lo que es el bautismo en el Hijo. El bautismo en agua representa físicamente lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ser bautizado en el Padre significa ser sumergido en la revelación de sí mismo que el Padre nos ha dado. Es una revelación salvadora, salvífica. Ser bautizados en el Hijo significa ser sumergido en la revelación de sí mismo, en esa revelación redentora de sí mismo que el Hijo nos ha dado. Ser sumergidos en el Espíritu Santo significa ser bautizado
en la obra que ejerce el Espíritu Santo de aplicar la obra de Cristo a la vida de los pecadores. Entonces, ser bautizados en el Padre, ser bautizados en el Hijo, ser bautizados en el Espíritu Santo, es lo que nos hace realmente discípulos. Discípulos. Con el bautismo en el Padre, somos hechos hijos de Dios. Con el bautismo en el Hijo, somos hechos, ¿qué cosa? Coherederos de todas las riquezas del Hijo, otorgadas por el Padre. Y ser bautizados en el Espíritu Santo, como dice el apóstol, Pablo, 1 Corintios 12, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Y allí se habla en el contexto de los dones espirituales. Ser bautizado en el Espíritu Santo implica ser sumergidos en el interior de los dones espirituales con los cuales somos capacitados para servirle a Cristo, a su pueblo, a la iglesia. Entonces, ser bautizado en ese contexto, amados hermanos, es sinónimo de ser un discípulo de Cristo. Es sinónimo de ser un seguidor obediente de Cristo, ser un estudioso, ser un escudriñador de las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso implica ser un discípulo de Cristo. En Hechos, capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, el trabajo de los discípulos estaba siendo efectivo. ¿Qué sucedía con aquellos primeros discípulos? Predicaron el Evangelio y ejercieron su trabajo responsablemente. ¿Y qué generó aquello? Una reproducción de los discípulos. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Había un crecimiento numérico de hombres y mujeres que creían en Jesús y seguían a Jesús continuamente. Había un crecimiento en el número de los discípulos. La palabra discípulo denota o describe esa actitud dócil que tienen aquellos que siguen al maestro. Tienen una actitud dócil para aprender. Y tienen un vivo anhelo en su corazón por seguir de cerca las pisadas de su maestro, el Señor Jesucristo. Por eso están siempre avivados y animados para ir donde está siendo enseñado el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque están ansiosos de aprender. Siempre anhelantes de las enseñanzas del Señor Jesucristo. No se cansan de oír lo mismo.
Recuerdo que una vez alguien me dijo, ven acá, pero ustedes no se cansan de oír lo mismo. En los primeros tiempos que yo estaba yendo a la iglesia, quizás 3 o 4 meses, se sorprendían de que yo estaba en la iglesia el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el culto de oración, el culto de los caballeros, el culto de los jóvenes. Pero ven acá, pero tú no te cansas de... Me preguntaba esa persona a mí. Tú no te cansas de ir a la iglesia, muchacho. Tú no te cansas de oír lo mismo, porque para ellos es lo mismo que tú estás oyendo. Yo no me canso. No me canso. Más bien cada vez siento un mayor interés por oír lo que Cristo me tiene que enseñar. Y es interesante, hermano, uno de los pasajes que a mí me cautivó desde que me convertí fue, y lo pude experimentar en mi conversión, ¿verdad? Y a partir de mi conversión, el hecho de que la palabra de Dios es nueva cada mañana. Nueva cada mañana es la palabra de Dios. El texto que usted leyó hoy, que le fue de gran bendición, porque usted trajo de allí grandes enseñanzas para su vida. Usted lo lee mañana y va a encontrar nuevas instrucciones, nuevas enseñanzas, nuevas aplicaciones para su vida. Y usted dice, wow, pero yo no lo vi ayer, esto que estoy viendo hoy aquí. No lo vi ayer. Mira, qué interesante esto. Y así sucede 1.000.000 de veces que usted vaya al mismo pasaje. Usted va a encontrar cosas diferentes. Porque nueva es cada día la palabra de Dios para nosotros. Hay nuevas enseñanzas y es natural, es la mente de Dios, es una mente infinita. Que por más que usted camine en ella, nunca llegará a su final, porque es infinita. Es una línea infinita, por más que usted camine, no llegará hasta el punto donde termina esa línea, porque es una línea infinita. La mente de Dios es infinita. Cada versículo abre una puerta hacia lo infinito. Cuando usted entra por esa puerta, por más que usted camine, por años que usted camine ahí dentro, no va a encontrar el final. Porque el reino es infinito. Cada versículo es una puerta de entrada. Usted se mete por ahí y usted camina y camina. Escuché de un pastor que predicó por 30 años el libro de Hebreos. 30 años. Son muchos sermones. Domingo por domingo, mañana y tarde. Son muchos sermones. ¿Cuántos capítulos tiene Hebreo? 13 capítulos. 13 capítulos. De 13 capítulos, 30 años predicando. Y le garantizo que no llegó al final. Ese no llegó al final. Se lamentó de que le faltó tiempo para seguir caminando en ese libro maravilloso de Hebreo. Le faltó tiempo. Se lamentó de eso. Caramba, me acabó el tiempo y no pude llegar al final. No pude extraerle todo lo que le pudo haber traído el pasaje. Así es, amados hermanos, la palabra de Dios para los discípulos. Es una fuente inagotable. Nuevas promesas, nuevos senderos por donde caminar, nuevas riquezas que adquirir, es lo que ella nos ofrece cada día. Por eso, para un discípulo, el discipulado no termina sino en el cielo. Porque cada día es una experiencia nueva para él. Una experiencia gozosa, una experiencia deleitosa, una experiencia grata y gratificante para su alma. La palabra de Dios es un manantial de agua viva. Y es interesante esa metáfora que se usa en la Biblia para hablar del Espíritu Santo y de la palabra. Es una fuente de agua de vida. De agua viva. Ahora, el agua viva, ¿cuál es? ¿La del lago o la del río?
La del río. Es un agua viva, o sea, porque se está siempre moviendo. Por eso se le denomina agua viva. No está estancada como un lago. Es un agua inerte allí. No, el agua de río es un agua viva. Usted la puede escuchar cuando va corriendo, chocando entre las piedras. Cuando va avanzando, caminando, llega a la chorrera, llega a la ¿cómo se llama? Al salto, y usted escucha a distancia el salto, como el agua salta y sigue su camino, no se detiene. Es agua viva. Así es el discipulado para nosotros. Es como el agua viva que siempre está corriendo. Siempre hay agua nueva para nosotros, agua fresca, agua cristalina, agua que sacia la sed, agua refrescante en medio del calor. Por eso el discípulo no se cansa de ser discípulo. Como usted no se cansa de beber, ¿usted se cansó alguna vez de beber agua? ¿Alguna vez usted dijo, ya no, yo estoy cansado de beber agua? Usted no se cansa de tomar agua. Así tampoco un discípulo se cansará de beber el agua de vida. Nunca se cansa de leer la palabra, nunca se cansa de escuchar sermones, nunca se cansa, no hay agotamiento para el creyente. De hecho, muchas veces uno está explotado por el trabajo, por el estrés del día, por los afanes propios de este mundo. Muchas veces usted va a la Biblia y va como la gallina, ¿verdad? Durmiéndose ahí. Sin embargo, usted comienza a leer allí medio dormitándose y de repente aparece ahí un pasaje que le impacta. De esos pasajes que usted subraya de una vez porque hay algo ahí que usted necesitaba en ese momento. Comida para su alma. Usted encuentra eso y por ahí le coge el gusto y sigue. Se va el sueño. Se va el sueño. Se va el estrés, se va el agotamiento. Y la palabra se empodera de su mente y de su corazón. Y adiós agotamiento, adiós sueño, adiós estrés que le mantenía allí dormitando. La palabra es viva. No es una letra muerta. Es palabra viva. Porque cuando usted la lee, el Cristo vivo le habla a través de ella. Usted está atento a mis palabras, porque lo que estoy transmitiendo es palabra viva. No es una grabación en un CD lo que usted está oyendo. Es palabra viva, está saliendo de mi corazón y de mi mente. Extraída de la palabra de Dios, pero es palabra viva. Cuando usted lee la Biblia, no es la palabra de un difunto que murió hace 2000 años y está ausente, muy lejos, distanciado de usted por los años de muerto que tiene. No, hermano, es la palabra viva de Cristo. Cuando usted la abre y la lee, Cristo le está allí hablando en persona. Porque Él está vivo. Estoy con vosotros, dice Él. Está tan vivo, tan viviente, y es tan real su presencia como lo fue para Pedro y Juan cuando iban camino a Emmaús y se le acercó el Señor. Y yo ni cuenta se daba quién era que iba al lado de ellos ahí. Pero algo pasó en su interior, o algo pasaba en su interior. ¿Qué dice el texto? Le ardía el corazón mientras Jesús le abría las Escrituras, comenzando desde Moisés
y hasta su ministerio. Le abrió las Escrituras. Y su corazón, mientras él le estaba comunicando el mensaje, estaba incendiado. Se calentaban por dentro, sufrían una fiebre por dentro. Ardía su corazón, dice Pedro. Porque Jesús estaba con ellos ahí. Y amados hermanos, el mismo Jesús que iba con ellos, es el mismo Jesús que viene ahí a tu lado cuando tú abres la Biblia y Él en persona te habla a través de las Escrituras. Él te habla de manera viva. Por eso la Biblia es la palabra viva del Señor Jesucristo. No necesitamos haber vivido en el año 0, cuando Jesús estuvo aquí con los discípulos, para oír su voz. Su voz tú la puedes escuchar ahí, inmediatamente. Desde que tú abres la Biblia y tú lees un versículo, ahí la voz de Jesús es tan audible, tan real, tan eficaz, tan poderosa, como lo fue en los días en que el Señor andaba con los discípulos. Cuando Él dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Cuando Él dijo eso, a Saulo lo escuchó de sus labios. Y amados hermanos, esa palabra hoy siguen teniendo el mismo poder, la misma eficacia, la misma realidad que ella quiso comunicar cuando Jesús se la pronunció a Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco. La misma eficacia. Cristo está vivo ahí, hablando con ella. Por eso, el discipulado nuestro hoy no es distinto al discipulado que Cristo le dispensó a sus discípulos mientras Él estuvo con ellos allá en Palestina. Podemos observar en aquellos hombres una actitud dócil para hacer lo que Jesús les enseñaba o les demandaba, pero también podemos ver una actitud dócil para aprender continuamente lo que el Señor debía de enseñarles a ellos. Y amados hermanos, esas siguen siendo cualidades de un discípulo de Jesús. Docilidad para seguir a Jesús y deseo de aprender lo que Jesús tiene que enseñar. Son dos cualidades fundamentales. Esos hombres y mujeres que son rebeldes no son discípulos. El discípulo es dócil a Jesús. Dócil. El discípulo tiene un deseo de aprender continuo, no se apaga. Es un deseo creciente. Por eso comienza con leche. Siempre está deseoso de leche espiritual, pero no se quedará con leche. No se sorprenda si tú lo ves en la mano con la teología de Hodge, con los 2 tomos de la teología de Hodge, o con un tomo de la teología de Berkhoff, o con un tomo de la teología de Laff, o con los 4 tomos de las instituciones de Calvino. No se sorprenda si la encuentra con eso en la mano. ¿Dónde tú vas con eso, muchacho? No, que yo estoy estudiando Calvino. No se sorprenda de que usted lo encuentre con un paquete de libros, con una biblioteca llena de libros. No se sorprenda, porque él tiene deseo de aprender. Él no se conforma con lo que escucha aquí el domingo de la mañana y el domingo de la tarde. No. Él tiene el firme propósito de conocer.
Y aprovechará su tiempo para leer, leer y leer y a leer. Y por eso busca buena literatura para aprender, aprender y aprender, porque no se cansa. Amados hermanos, eso es un discípulo. Que Dios nos conceda un deseo, una actitud dócil para seguir a Jesús y un deseo ardiente para aprender de Jesús. Esas son dos cualidades fundamentales que identifican a un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. ¿Qué tú eres? Yo soy un discípulo de Jesús. Ese es un gran honor. Es un gran honor. Quiera Dios que muchos aquí, de los que aún no son discípulos, puedan decir: me inscribo hoy en esa escuela. Me inscribo ahora en esa escuela. Si así te interesa, por favor, después que terminemos ahora, te puedes acercar a mí y te voy a designar a alguien para que se ocupe de darte la instrucción bíblica que tú necesitas para convertirte en un discípulo, en una discípulo del Señor Jesucristo. Quiera Dios darte una actitud dócil y un deseo ferviente de aprender, de estudiar en esa escuela que ya tiene 2000 años, la escuela de la iglesia del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, queremos agradecerte en esta hora tu palabra, gracias por ella. Permítenos ser discípulos que auténticamente tienen una actitud dócil para seguirte y un deseo ferviente, creciente, para aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Oh, prospéranos en esto, te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo?